Bienvenidos chicos, en esta ocasión vamos a revisar la sección 3.10 en donde vamos a encontrarnos con el tema de aproximaciones, ¿sí? En primer lugar empezamos por la aproximación lineal. ¿Qué es la aproximación lineal? Simplemente lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Encontrar la recta tangente a una curva, ¿listo? ¿Cómo hacíamos eso? Primero encontrábamos la recta secante a una curva, ¿verdad? Y luego aproximados por el límite decíamos que esa es la derivada y finalmente podíamos con el límite, ¿verdad?, encontrar la recta tangente, ¿verdad? Entonces cuando hallamos esto hacemos una aproximación lineal, es decir, se usa la recta tangente en el punto, ¿no es cierto?, en un punto A, f de A, como una aproximación a la curva y igual a f de x, cuando x tiende a A, ¿sí? Entonces nosotros conocemos que la ecuación de la recta tangente va a estar determinada por eso, y igual a f de a más f' de a multiplicado por x menos a, ¿sí? ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso es una aproximación, es decir, que la función definida en x va a estar aproximada precisamente por f de a más la derivada en a por x menos a, ¿listo? Esto simplemente es el modelo. A esto se le conoce como una linealización, porque es la recta, ¿no es cierto? Es una recta que solo le toca en un punto a la curva y con esto calculamos las pendientes y todo. Entonces esto se llama una linealización. Simplemente la representamos por L de x, que es una línea, ¿sí? Como ya hemos visto, f de a más la derivada en ese punto por x menos a. Seguimos. Por otro lado tenemos la aproximación diferencial. ¿Qué es la aproximación diferencial? Simplemente es que estamos aproximando los diferenciales, es decir, el diferencial con respecto a y y el diferencial con respecto a x. Recuerdan que para definir la derivada nosotros utilizamos algunas notaciones. La derivada siempre de una función es esta, pero se puede expresar de esta forma: el diferencial de y con respecto al diferencial de x. Eso significa los d's que escribimos, ¿sí? Ok, entonces las aproximaciones lineales se formulan en ocasiones en la terminología y en la notación de los diferenciales, ¿sí? Y este diferencial de y está entonces en términos del diferencial de x. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre que hago esto, ¿qué obtengo? Esto es lo que yo obtengo, ¿verdad? Entonces simplemente ¿a qué se refiere la aproximación diferencial? Es simplemente a despejar el valor del diferencial en y, que sería como esto está, ¿no es cierto?, dividiendo, le paso a multiplicar. Entonces me queda el diferencial de x multiplicado por la derivada y me va a quedar el diferencial. Y esto es la aproximación diferencial, ¿sí? Lo único que tenemos que considerar es cuál es la variación, ¿no es cierto?, en y. Y la variación en y siempre va a estar determinada por el valor, ¿no es cierto? Como vimos la definición del límite, ¿verdad? En el límite nosotros tenemos esto, h con h, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esto, x más h, y esto menos f de x sobre h, ¿verdad? ¿Cuál es la variación en y? Siempre es esta parte del numerador, ¿sí? Esa es la variación que hacemos. Recuerden, cuando graficamos, nosotros siempre tenemos, ¿no es cierto?, una curva, vemos en un punto y vemos cómo varía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta variación h, y esto es lo que permite hacer la variación en el eje horizontal y la variación también en el eje vertical. Eso es eso. Entonces simplemente tenemos la variación en el eje y, que va a estar determinado por f de x más una variación que la llamamos h, en este caso variación en x, ¿no es cierto?, menos f de x. Eso sería todo con respecto a las aproximaciones que debemos hacer con respecto a los diferenciales, ¿sí?, y a las rectas tangentes que tenemos hacia una curva. Listo, esto sería todo por parte de la sección 3.10. Nos veremos más adelante. Gracias.